La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Bendito el nombre del Señor. Quiero invitarles para que hagamos una oración al Señor antes de iniciar. Y vamos a colocarnos en las manos del Señor. ¿Usted quiere colocarse en las manos del Señor una vez más? Pastor, yo ya me coloqué en las manos del Señor desde que salí de la casa. Pero vamos a hacerlo una vez más. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo y decirle: Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Yo quiero crecer en el conocimiento de la palabra. Señor, enséñame. Toma mi vida, Señor, en esta hora. Padre, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti gloria, honra y adoración. En esta hora yo me pongo delante de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Me des la sabiduría tuya para compartir la palabra con mis hermanos. Que sea la palabra tuya, no palabra de hombre. Que sea tú hablando a cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras vidas, para ser edificados para la gloria de tu nombre. En esta hora, en el nombre de Jesús, toma la vida de cada uno de mis hermanos, todo su ser, Señor, para que tú hables a nuestros corazones y prepáranos cada día para la palabra. Yo quiero ser edificado. En tu nombre, Señor Jesús. En este momento yo atoligo, reprendo toda obra del mal, toda obra de las tinieblas, que quiera perturbar, confundir, dañar, destruir. En el nombre de Jesús, pido que sea la obra de tu Espíritu Santo. Y una vez más confesamos que el enemigo no tiene parte ni arte en nuestras vidas, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Mi cuerpo, mi mente, mi ser le pertenece al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Bien, mis amados, quiero invitarles para que continuemos hablando un poquito acerca del tema que iniciamos hace 15 días. Está relacionado precisamente con lo que es la tentación. Hemos venido desarrollando una temática sobre el establecimiento de metas, cómo llevar a cabo las metas, pero nos encontramos que cuando establecemos una meta, el enemigo quiere interponerse para que usted y yo no alcancemos las metas que nos hemos establecido en la vida espiritual. Mi motivación ha sido cada día que podamos establecer metas claras en la vida cristiana, en la vida espiritual. Si yo no establezco metas en mi vida cristiana, puedo decir que no sé hacia dónde voy. Pero cuando establezco metas, eso genera en mí unas pautas de orden donde yo puedo decir: sí, puedo lograrlo, sí, lo voy a lograr. Luego poder hacer una evaluación y decir: gracias, Señor, porque he podido lograrlo en tu nombre. Porque los hijos de Dios, lo que logramos no es en nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bendito es su nombre para siempre. Dentro de ese proceso, hablar de lo que es la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación se puede definir como, yo diría que la tentación es
un impulso muy humano. Entonces lo puedo definirlo como un impulso que sufrimos o que muchas veces somos llevados los seres humanos a tomar una decisión si obedecemos o no obedecemos a Dios. Cuando yo tengo ese impulso, que es la tentación, es muchas veces por lo que veo, por lo que siento, por lo que alguien me ha dicho o por lo que ha sido mi forma de vida. La tentación puede mirarse como una manera de demostrar, si cabe la palabra, demostrar quién soy yo en la vida cristiana. La tentación nos permite demostrar esa verdad. ¿Quién realmente soy yo delante de Dios o quién soy yo para Dios? La tentación tiene, yo diría que, objetivos claros. Dios permite la tentación porque a través de ello Dios se glorifica en su vida o en mi vida. Cuando uno lee el libro de Job, el primer capítulo, uno encuentra que dice la palabra que un día se presentaron muchos delante de Dios y entre ellos se presentó también Satanás. No podía faltar, obvio, él quería. Es que Satanás se presenta delante de Dios. Sí, se presentó, es lo que la Biblia dice. Eso no me lo estoy inventando yo. Lea Job capítulo 1 y se da cuenta que se presentó delante de Dios. Y Dios le dijo a Satanás: ¿no has contemplado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, perfecto? ¿Cómo dijo Dios de Job? Y entonces Satanás le dice: claro. Es que yo he estado revisando la vida de Job, dijo Satanás. Yo he estado revisando la vida de Job y me doy cuenta que tú has creado un cerco alrededor de él y de todo lo que tiene. O sea que Dios crea cercos alrededor de sus hijos y de todo lo que tienen sus hijos. Alrededor de tu familia, alrededor de los de tu casa, Dios tiene un cerco. El enemigo ha tratado, ha intentado tocarlo, pero Dios no se lo ha permitido porque Dios nos está guardando. Bendito es su nombre para siempre. Y entonces Satanás le dijo: quítale todo lo que tiene. Te vas a dar cuenta que va a renegar en tu presencia. Dice la Biblia, para no alargar más la historia, para que puedan leer en casa, dice que entonces Dios le dio permiso para que tocara las posesiones, porque Job era un hombre muy rico. Y Satanás le dañó todo lo que tenía y aún hasta su propia familia. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Job? Que se lo confesó a su propia esposa. Él le dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Y dice la palabra que aún en todo esto, Job no se lamentó ni renegó contra Dios. Es decir, que el enemigo se equivocó. Puedes tú decir lo mismo hoy: es que el enemigo se ha equivocado conmigo porque ha tratado de dañarme. Ha tratado de quitarme lo que Dios me ha dado. Ha tratado de molestar a mi familia, de lastimar a mi familia. Pero hoy yo lo digo con todo mi corazón: sea su nombre bendito porque el Señor me está guardando cada día.
Bendito es su nombre por siempre. La tentación es una manera como el enemigo trata de dañar al pueblo de Dios. Pero yo creo que ustedes saben lo que es la tentación. Yo creo que ustedes, algunos de ustedes han experimentado en carne propia. Y yo lo que he querido compartir con ustedes es cómo hacer frente a la tentación. Usted me va a decir, yo sé que a través de la oración, a través de esto, sí. Pero yo quiero llevarlo a una parte desde usted como persona de la manera más sencilla. ¿Cómo hacer frente a la tentación? Entonces lo primero para yo hacer frente a la tentación es conocer las artimañas del enemigo. Porque lo que usted no conoce no le puede hacer frente. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros somos llamados a darnos cuenta de cómo el enemigo obra, cómo quiere hacer daño a tu vida, a los tuyos, en tu casa, para que estés preparado, para que estés preparada y no le cedas al enemigo. ¿De acuerdo? Y para ello nosotros hemos venido mirando un poquito acerca de lo que fue Jesús, porque Jesús mismo fue tentado. Jesús fue tentado y yo creo que Él lo hizo para darnos ese ejemplo de vida y para mostrarnos que sí podemos enfrentar al enemigo, sí podemos. El apóstol Santiago, escribiendo a la iglesia, dice allí en su carta universal. Si usted quiere mirarlo, usted lo puede hacer. Allá en el capítulo 4, versículos 7 y 8, él dice: por lo tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿De quién? El apóstol Santiago está haciendo una invitación y es a que usted resista al diablo. Y si usted lo resiste, entonces él va a ¿qué? A huir, dice la escritura. Resistid al enemigo y él huirá. Pero Pablo hace una recomendación maravillosa para que usted pueda estar preparado. Y allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 13, entonces encontramos cómo debemos mantenernos o cómo debemos vivir nosotros. Por lo demás, dice Pablo, fortaleceos. O sea que lo que necesitamos buscar nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo buscamos fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza? Versículo 11 dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿cómo? ¿Estar cómo? Firmes. ¿Qué es estar firmes? La firmeza tiene que ver con su actitud y su convicción. Firmeza en lo que he creído. Firmeza en mantenerme en esa relación con Dios. Firme en mi fe. Firme en mis convicciones. Por eso él dice, para que podáis estar ¿qué? Firme contra las acechanzas del enemigo. Porque las acechanzas del enemigo van direccionadas a
llevarte a una vida ambivalente en tu vida cristiana, a que no puedas mantenerte firme. Versículo 12, una vez más dice, porque la lucha que tenemos no es contra ¿qué? La lucha que tenemos no es contra ¿qué? O sea que yo necesito conocer en qué terreno vivo, cuál es la lucha. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dificultades ahí en su casa, ¿ustedes saben quién les está generando esa lucha? Aquí él dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso nos lleva a que nosotros debemos colocar al ser humano en una parte y a la forma de actuar en otra. Qué difícil eso. Los seres humanos relacionamos al ser integral, o sea, la persona actúa y entonces, ¿cómo actúa esa persona? Entonces lo clasificamos. Y por eso es que muchas veces decimos, fulano de tal es malo, fulano de tal es esto. Pero aquí Pablo nos lleva a separar. Separemos a la persona muchas veces de los hechos. Eso es lo que hace Jesús. Si Jesús nos hubiese clasificado por los hechos, yo creo que no estaríamos aquí. Pero Jesús ha dicho, mira, los hechos de esta persona yo los voy a perdonar, pero voy a rescatar a la persona. Porque yo puedo hacer de esa persona un instrumento para mi gloria y para mi honra, ha dicho el Señor. Por eso usted y yo estamos aquí, porque Él ha creído en nosotros. Y Él ha creído que nosotros podemos cambiar y que nosotros podemos honrar, glorificar y bendecir su nombre. ¿De acuerdo? Pablo nos está llevando entonces a que tengamos esa separación. La lucha que tenemos no es contra carne ni contra sangre, o sea que no es contra la persona, sino contra sus costumbres, contra su formación, contra ciertos pensamientos que esa persona está generando, que muchas veces no le aporta nada, porque puede estar bajo una influencia. Y Pablo menciona potestades contra los poderes de este mundo. ¿Saben que este mundo genera influencia? Sí, genera influencia. ¿Sabe qué influencia genera este mundo muchas veces en nosotros? Que no podemos vivir la vida cristiana y nos vamos más a las costumbres del mundo. Por eso es lo que dijo Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos y no nos conformemos ¿a qué? A este mundo, porque este mundo genera influencias. Y nuestra lucha está muchas veces generada allí. ¿En qué? En lo que influye en las costumbres, aún en la parte de la misma cultura. Muchas veces está generando daño en nuestra vida espiritual porque nos dejamos influenciar. Entonces dice que con los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una invitación en el versículo 13. ¿Cuál es la invitación que hay? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice? Por tanto, tomad ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar ¿qué? Firmes. Entonces, una de las maneras de nosotros poder vencer la tentación es a través de permanecer firmes. ¿De acuerdo? Firmes. Ahí viene la pregunta entonces. La primera pregunta de hoy para que reflexionemos es: ¿cree usted que está firme en su fe? ¿Está usted convencido o convencida de que está firme, que se mantiene firme en su fe? ¿O que muchas veces el enemigo
trata de moverle o le ha movido. Creo que el asunto aquí, el problema no es la tentación. Yo creo que el problema es cómo afrontamos, cómo enfrentamos la tentación. Y vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Habíamos leído el primer texto hace 15 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una vez más, vale la pena recordar que Jesús no fue llevado por el diablo, fue llevado por el Espíritu de él. En otras palabras, fue al desierto. Yo les decía, hermanos, que no fue porque a veces pensamos y muchas veces se ha dicho, es que Jesús lo llevó el diablo al desierto y lo tentó. No. Satanás nunca tuvo dominio para decirle a Jesús dónde iba y dónde no iba. Eso sí tiene que ser claro para nosotros. Porque si Jesús aún hubiese obedecido al enemigo en eso, hubiese fallado en su obra. Y todos sabemos que Él no falló, que Él se mantuvo fiel. Es que a veces pensamos que obedecer es en ciertas cosas. No, es estar pendiente de todos esos detalles en los cuales a veces el enemigo está incitando y los seres humanos y a veces los hijos de Dios accedemos. Pero si usted le obedece a Satanás una milésima, dejó de obedecerle al Señor. Jesús fue llevado en el Espíritu, escrito con mayúscula, implica que se refiere al Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo que Él fue al desierto. Ahora, hermano, nada tiene de malo ir al desierto. Posiblemente usted ha ido al desierto muchas veces. El Señor ha permitido que usted vaya al desierto. El pueblo de Dios se mantuvo en el desierto durante 40 años. Y dice la palabra que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los sacó por el desierto. Yo creo que habían otros caminos, posiblemente más directos, pero a Dios le plació sacarlo por el desierto. ¿Saben por qué? Porque en el desierto hay muchas cosas que aprender. Jesús fue por el Espíritu al desierto. Pero observen lo que dice la palabra. Para ser tentado por el enemigo. Una vez más, Jesús va a mostrar que siendo humano, estando en la condición de hombre, con carne o de carne y hueso, entonces sí podemos aún estar en el desierto y aún en el desierto confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios es soberano, que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Es que confesar que Dios es bueno, que es misericordioso, cuando las cosas están bien, es muy fácil. Pero confesar que Dios es bueno, que es maravilloso, estando en el desierto, no es tan fácil. Pero Jesús nos muestra que sí podemos. ¿Y sabe por qué podemos? Usted va a decir, es que Jesús es el Hijo de Dios y Él podía hacerlo. Hermano, ustedes y yo también somos hijos de Dios. Amén. Ustedes y yo somos hijos de Dios y como hijos dice la palabra que somos herederos. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Versículo 2, el versículo 2 dice la palabra,
después de haber ¿qué? Después de haber ¿qué? Después de haber ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? ¿Qué fue lo que tuvo Jesús? Creo que es un proceso natural, que si uno está ayunando, le pueda dar hambre. Entonces, la primera parte que es importante que analicemos es que humanamente nos da hambre. Y si ayunamos, nos da hambre. Y si nos da hambre es porque nosotros necesitamos alimento para sobrevivir. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Humanamente eso es comprensible. Podemos comprender esa verdad. Jesús ayunó porque luego enseñó y dijo: hay que velar, hay que orar, hay que ayunar para que no caigas ¿en qué? En tentación. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Cuando ayunamos, dedicando al Señor, yo no voy a hablar del ayuno hoy, pero sería muy interesante. Cuando ayunamos, ¿qué estamos haciendo? Debilitando este hombre natural y que el hombre espiritual sea fortaleciéndose en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero invitarle para que miremos la primera parte. Versículo 3. El versículo 3 dice: acercándose a él, ¿quién? El tentador. El tentador siempre está acercándose, y más cuando estás en el desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado en el desierto alguna vez? Que han atravesado por desiertos espirituales. Tengamos cuidado con eso, porque el enemigo siempre se va a acercar cuando estamos atravesando por un desierto, porque a él le gusta acercarse cuando estamos en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué él quiere acercarse? Porque cuando no estamos fortalecidos espiritualmente, nos convertimos en presa fácil del enemigo. Si tú sientes que te has convertido en presa fácil del enemigo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que tú puedas esconderte en la mano del Señor y decirle al enemigo cuando llegue: perdiste tu tiempo, porque yo estoy guardado por la mano de mi Señor. Bendito es su nombre por siempre. Entonces, cuando uno mira esa palabra, dice que él se le acercó y miren lo que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué es la tentación? En primer lugar, cuando la persona está en el desierto, lo primero que va a escuchar es esa pregunta: ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? Algunos han pensado que no hay que estar en el desierto, que es malo estar en el desierto. No, Jesús fue al desierto. Y estando en el desierto, el tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios. El primer interrogante que hay es: ¿usted piensa, cree, sabe quién es? La primera área que ataca el enemigo en la vida espiritual es: ¿quién soy yo? Tiene que ver con la identidad que yo tengo. La identidad es fundamental. Cuando usted va por algún lugar y de pronto hay un retén de la policía, de las autoridades,
¿qué es lo primero que hacen? ¿Le piden a usted qué? La cédula. ¿Para qué le piden la cédula? Para darse cuenta de usted quién es. ¿Qué reseñas tiene? Y dependiendo de su condición, entonces lo dejan que continúe el camino o lo detienen. Qué importante es darnos cuenta qué tipo de identidad tenemos. ¿Quién soy yo en la vida cristiana? ¿Quién soy yo como hijo de Dios? ¿Quién es usted como hija de Dios? ¿Qué identidad tengo espiritualmente? ¿Tengo claridad en mi vida de quién soy? El enemigo no le dijo inmediatamente, es que usted va a comer o usted va a hacer esto, no. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de ser hijo de Dios con el hambre que yo tengo? ¿Qué le está tratando de decir el enemigo allí? ¿Qué le está tratando de insinuar? ¿Qué está el enemigo haciendo? La primera área de la tentación, el enemigo lo está llevando a usted a que usted se pueda identificar de quién es usted delante de Dios. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Vive usted como un hijo de Dios? ¿Practica lo que practican los hijos de Dios? ¿Está usted viviendo como ese hijo y como esa hija de Dios? Observen ustedes que para poder enfrentar al enemigo necesitamos saber quién somos en el Señor. Nadie podrá enfrentar al enemigo, menos en el desierto, si no sabe quién es delante de Dios. Muchas veces los seres humanos hemos vivido la vida cristiana, algunos han caminado y han militado, pero no están seguros de su salvación. No están seguros de que el Señor los ha llamado. No están seguros de que el Señor los ha rescatado. No están seguros de que el Señor los ha perdonado. Todavía siguen dudando. ¿Y por qué siguen dudando? Porque no tengo una clara identidad si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. El enemigo empezó a tratar esa área. Si eres hijo de Dios. Con eso él está diciendo es que los hijos de Dios. Por eso él dice, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. En otras palabras, el enemigo le está diciendo, mire, usted está en el desierto. Y un hijo de Dios puede hacer que las piedras se conviertan en pan. Por eso lo está llevando y el discurso es, ¿sabe usted quién es? ¿Qué es la tentación? La tentación es probar si usted conoce a Dios. Probar si usted depende de Dios. Probar si usted teme a Dios. Probar si usted confía en Dios. Probar si usted espera en Dios. Yo me atrevería a decir, hermanos, que lo que el enemigo está haciendo aquí es diciéndole, bueno, ¿realmente usted quién es? Ahora, yo quiero que ustedes vayan más allá y es que ustedes puedan entrar en el ámbito donde está Jesús. Dos aspectos que resaltar. El primero de ellos es resaltar que Jesús tiene hambre. Lo segundo que resaltar es que está en el desierto. ¿Qué hay en los desiertos?
sequedad. No hay de dónde tomar alimento, no hay de dónde coger nada, no hay de dónde reclamar nada. O sea, ¿cuál es la esperanza? En otras palabras, cuando yo estoy seguro de quién es Dios para mí, entonces no interesa dónde esté, porque el Dios que me llamó, aún en el desierto me sostiene, aún en el desierto me guarda, aún en el desierto está conmigo, aún en el desierto no me deja, y aún en el desierto estoy seguro. Cuando yo sé quién es Dios y quién soy yo. Mis amados, Dios llevó a su pueblo al desierto para que el pueblo comprendiera que no dependían de ellos, para que ellos aprendieran a depender de Dios. Posiblemente tú puedes ir al desierto porque el Señor quiere saber cuánto le crees a Él, cuánto confías en Él y cuánto esperan en Él. ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces nos angustiamos? ¿Cuántas veces vivimos situaciones difíciles y nos preocupamos porque no tenemos lo que queremos? ¿Fue que el Señor me abandonó? ¿Fue que el Señor? Ustedes pueden imaginar qué podía pensar el pueblo. Piensen por un momento, si el pueblo Dios lo llevó por el desierto y ellos no cultivaban, porque donde los hubieran llevado por tierra fértil, algunos se hubieran quedado cultivando. Tampoco hay minerales allí, sino algunos se hubieran quedado sacando minerales ahí en el desierto. Porque a veces en la vida, aún los hijos de Dios, en el desierto, y nos quedamos tratando de sacar cosas del desierto. Yo quiero decirte que el desierto no tiene nada que ofrecerte. El Señor llevó a su pueblo al desierto para que mostrar cuánto nos ama y cuán grande es su misericordia para cada uno de nosotros, cómo nos cuida, cómo nos sostiene, cómo nos lleva de triunfo en triunfo, y aún en el desierto podemos estar seguros porque Él nos sostiene. ¿Cuántas veces usted ha estado en un desierto y usted entra en un proceso de desesperación y de preocupación? Y déjeme decirle que lo que el Señor no haga, usted no lo puede hacer. Y Él dijo: quiero que sepan que separados de mí, nada podéis hacer. Yo no comprendo por qué los seres humanos tratan de hacer tantas cosas separados de Dios. Cuando está en el desierto, entonces el enemigo empieza a trabajar. ¿Sobre qué áreas trabaja el enemigo? Entonces, primero, yo necesito conocer cuál es mi debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Jesús supuestamente en ese momento? ¿Cuál es la debilidad? ¿Tenía qué? A ver, ¿alguno de ustedes ha padecido hambre alguna vez? ¿Qué sucede en el ser humano cuando padece hambre? Se debilita, se angustia. Su estado emocional cambia. ¿O no le pasa eso a usted? Yo quiero preguntarle a las esposas, aquí a la que cuando el esposo llega a la casa y usted no le ha servido la comida, él tiene mucha hambre, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Es una debilidad en este momento y a veces llega el conflicto.
Aún de la pareja, mire, es que yo llego y usted no se fija en mí, no se da cuenta cuánto trabajo y usted no me tiene la comida a tiempo. Se descompone. Jesús está de un ayuno de 40 días. ¿Cómo? Cuando uno está en el desierto, el enemigo trata de mirar tu necesidad personal. ¿Cuál es la necesidad personal tuya en ese momento? Yo necesito identificarlo. Porque de acuerdo a mi necesidad viene entonces ¿qué? La tentación. Por eso no todos reciben los mismos mensajes, sino que yo sé cuál es mi debilidad. ¿De dónde proviene la debilidad? Yo hace 15 días les hablaba de dónde provienen las debilidades. Las debilidades en el ser humano vienen por sus formas, culturas, por su historia familiar. Las adicciones que las personas viven se han convertido en debilidades. Y observen ustedes que si una persona está en un desierto, lo primero que le muestran es lo que un día fue su adicción. Y le dicen, y escucha esa voz que te dice, mira, dejaste esto por servirle a Dios. Y lo único que tienes ahora es esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por eso es que el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el idólatra, aun cuando está en el desierto, eso es lo que ve. El enemigo busca la necesidad o tu falencia y te lo presenta. Mira. Pero la primera pregunta que hay es, si eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Lo que el enemigo le está diciendo aquí a Jesús es, eres un hijo de Dios, entonces ¿qué vas a hacer con lo que te estoy ofreciendo? ¿Piensas tú en lo que el enemigo te ofrece? Si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Así es que ese cuentico, mis hermanos armados, que a veces dicen, no, es que resulta que yo antes de conocer al Señor era un fornicario. Yo dejé eso, pero es que he caído muchas veces en esa situación. ¿Cómo así? A ti se te presenta la ocasión o la oportunidad, pero tú decides si le obedeces a Dios o no. ¿Qué es la tentación? La tentación me lleva a mí a tomar una decisión. ¿Le obedezco a Dios o no le obedezco a Dios? ¿Soy un hijo de Dios en ese momento o no soy ese hijo de Dios? Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero tienes que tomar una decisión. ¿Quién realmente eres? Porque se te van a presentar y se te presentan cada vez las oportunidades. Entonces, cuando yo veo la oportunidad que el enemigo me presenta, entonces yo digo, soy un hijo de Dios, renuncio. Ya. O sí soy un hijo de Dios, pero hago lo que a veces algunos hacen. No aquí, gracias a Dios, porque no lo he escuchado. Perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. ¿Cómo así que perdóname, Señor, por lo que voy a hacer? Perdóname, Señor, por lo que voy a decir. Perdóname, Señor, porque yo sé que esto es malo, pero lo voy a hacer. ¿Cómo así? Los hijos de Dios no caminan así. Los hijos de Dios caminan en convicción.
No es que perdóname, Señor, sino que yo digo, no lo voy a hacer porque soy un hijo del Dios viviente. No lo voy a hacer porque yo he renunciado a eso. No lo voy a hacer porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como soy una nueva criatura, no tengo por qué obedecerle al enemigo. Son los procesos prácticos de un hijo de Dios. ¿Cuáles son los procesos prácticos de un hijo de Dios? Saber quién es, conocerse a sí mismo, para que no nos engañemos pensando, no, es que yo soy muy débil, es que yo esto. La palabra dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que pueda enfrentar al enemigo y mantenerte firme donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Así estés en el desierto, allí hay firmeza porque tú has creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿En quién has creído tú? Por esa razón Pablo dijo, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Necesidades? ¿Situaciones adversas? No, yo me he dado cuenta que nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios. Porque cuando estás en el desierto aún, estás fortalecido. Y sabe que me llama mucho la atención porque es que cuando Pablo escribe estas palabras, él no está en el mejor lugar. Está en una cárcel. Está en un desierto. Sin embargo, él se hace la pregunta, ¿qué o quién me podrá separar del amor de Dios? Enfermedad, hambre, pestilencia. Y él se afirma y dice, nada ni nadie me podrán separar. No interesa que yo esté en este desierto, pero mi Redentor vive para siempre. Y yo he creído en Él. Y yo sé que en Él tengo la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Para enfrentar la tentación, entonces, ¿qué es lo primero? Conocerme a mí mismo y saber quién soy en Cristo Jesús. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Sabe usted quién es? Que sea el Señor fortaleciendo cada día esa identidad espiritual de quién eres en el Señor. Porque aún estando en el desierto, algo te quiero decir hoy. El Dios que te llamó cuidará de ti donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Continuamos el próximo domingo y que la paz de Dios sea con ustedes. Si el Señor ha hablado a tu corazón y a tu vida, dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias, gracias. Hoy me voy convencido de que lo fundamental, lo que realmente el enemigo respeta en mí es mi propia identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Señor, llévame a tomar las mejores decisiones, aún teniendo ofertas llamativas cuando estoy en el desierto. Pero Señor, yo quiero mantener la confianza y la seguridad que tu mano poderosa me sostiene, me guarda, me vigila. Tu mano poderosa me guiará aún más allá de la misma muerte. Señor, en tus manos entrego mi vida y mi corazón una vez más. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes y un abrazo en el nombre del Señor. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta programación semanal. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana.
culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Educación Cristiana de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado invita a todos los niños y niñas a ser parte fundamental de los pilares de nuestra iglesia en nuestro semillero infantil. Anímate e inscríbete a partir del 7 de mayo. Será un espacio muy especial donde aprenderemos a través de la parte doctrinal, música, danza y expresión corporal y muchas cosas más. Será un espacio dedicado a niños entre los 7 y los 12 años de edad. Ven, todos juntos sabremos la importancia del compromiso al servicio para nuestro Dios. Inscripciones en el stand ubicado en la puerta principal de nuestra iglesia en los servicios de 8 y 10:30 de la mañana. No te pierdas esta gran oportunidad. El Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado quiere motivar a todas las mujeres de nuestra iglesia a ser un ejemplo de santidad en el rol como madre. En su encuentro, Madre Ejemplo de Santidad, Lucas 1:26. No te lo puedes perder, viernes 26 de mayo a las 7 de la noche.